Tenemos a Gregorio, que está desde Buenos Aires y ha estado esta semana en todo lo que es, por supuesto, el adentro de Juntos por el Cambio, después de una elección en la que ustedes tenían altas expectativas que Patricia Bullrich entrara en el balotaje y que después se vino una crisis importante, ¿no? Una tormenta, se puede decir, dentro de Juntos por el Cambio, porque se empezaron a achacar las responsabilidades de este resultado, ¿no? Después vimos el miércoles que también sucedió que luego de estas desconciertos, se puede decir, ante los resultados, decidió Patricia Bullrich y Macri apoyar a Milei, ¿no? ¿Cómo estás, Gregorio? ¿Cómo has vivido esta semana que la interna de Juntos por el Cambio? Vos estás electo por ese color político, pero es que una coalición, también una alianza de distintos sectores, ¿no? Del radicalismo, del tuyo, la coalición cívica ARI y también de la parte macrista, ¿no? Del PRO. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿Se han podido consolidar? ¿Van a separarse algunos, los del ARI van a estar aparte de Patricia Bullrich, los del radicalismo? ¿Qué perspectiva, qué va a encontrar la gente en estos próximos 30 días con respecto a la posición de ustedes? Se frenó. Ahí lo tenemos a Gregorio. Ahí está, Gregorio, ¿no pudiste escuchar? Sí, se tildó cuando estaba Marisa terminando la pregunta. Para consultarte, Gregorio, sí, ¿cómo ves esta situación, no? El desagregado de Juntos por el Cambio que se ha pronunciado por distintos lados, algunos a favor y otros en contra. El espacio de la coalición cívica ya se pronunció en contra, ¿no? Lilita Carrió le echó la culpa directamente a Macri de haber desarmado Juntos por el Cambio. ¿Qué lectura haces, Gregorio, de esto? Bueno, primero saludarlas, Ernestina y Marisa, un gusto estar nuevamente con ustedes. Lo segundo es que primero hay que admitir y reconocer la realidad, y la realidad es que Juntos por el Cambio ha sido derrotado en las urnas. El domingo hemos sufrido una muy dura derrota electoral y que creo que es importante aceptar esta realidad. Nosotros dimos todo lo que teníamos, competimos y el pueblo decidió no elegirnos, dejarnos fuera del balotaje. Por lo tanto, lo primero que cabe es una profunda autocrítica, que habiendo ganado las elecciones legislativas de 2021 por más de 10 puntos a nivel nacional, habiendo gobernado la nación entre 2015 y 2019 y habiendo perdido la reelección, pero con un porcentaje importantísimo, el 41% de los votos, yo creo que cabe, lo primero, un baño de humildad y una autocrítica, que creo que básicamente son dos puntos. El primero es la interna, una interna descarnada, una interna salvaje, una interna sin reglas y sin límite, en la cual hicimos públicas todas nuestras diferencias en vez de haber trabajado por acordar y tratar de consensuar tanto no solo las propuestas, sino también las fórmulas electorales para tratar de ir unidos en un contexto en el cual la gente la está pasando pésimamente mal, la población está desesperada, la clase media está desapareciendo, el súper es prácticamente una sala de tortura porque ya no hay plata que alcance para nada, la inseguridad está cada vez peor, con lo cual los niveles de violencia, de irascibilidad en la Argentina son cada vez más altos. En ese contexto, haber desatado una interna semejante, por supuesto que fue un error y tuvo un costo muy alto. Lo segundo es que no dimos la batalla cultural y la batalla ideológica con la contundencia que la debimos haber dado. Nosotros nos quedamos representando únicamente las banderas del liberalismo político, de la república, de la democracia, pero no fuimos firmes defensores de la libertad en materia económica, que es básicamente reducir el peso del Estado sobre el sector privado, sobre el sector productivo, sobre la clase media, sobre los trabajadores, sobre los empleadores, es decir, promover abiertamente las ideas de un capitalismo democrático, las ideas pro mercado. Y bueno, la consecuencia de esta defensa parcial de la libertad, que es una indivisible, no se puede ser liberal en lo político y no en lo económico, creo que le abrió paso a una falsa oferta opositora, que es el populismo de derecha, es un autoritarismo violento con un discurso de derecha que es el de Milei.
Y bueno, lamentablemente la estructura de Milei se la armó el peronismo, porque ustedes saben que es imposible armar una estructura partidaria en el poquísimo tiempo que lo hizo Milei. Con lo cual, yo creo que evidentemente que detrás de la estrategia del empoderamiento del armado de Milei estuvo Cristina Fernández de Kirchner, estuvo Sergio Massa, estuvo el peronismo, el sindicalismo más comprometido con cuestiones de corrupción, como Luis Barrio Nuevo, O sea, están Gregorio, detrás del armado de Milei. Sí, estás diciendo de forma explícita algo que han dicho otros dirigentes, que es Milei es Massa, ¿no? Me parece que sí, esa es la sí. lectura. Estás diciendo explícitamente que Milei es Massa y que votar a uno u otro hoy por hoy es lo mismo, porque lo que acusan algunos es que el kirchnerismo está detrás de Milei. Sí, las diferencias son accesorias, pero las semejanzas son esenciales, son centrales, son principales. Son dos listas de un mismo modelo, que es el modelo populista que ha arruinado no solo a la Argentina, sino a todos los países en donde este modelo tomó forma. Y que no es solo la Argentina o provincias argentinas o la región latinoamericana, sino que en este caso el populismo con un discurso de derecha ha incluso prendido en los países desarrollados y ya se ha demostrado que eso solo termina engendrando más violencia. El autoritarismo es lo mismo que la violencia y nosotros como demócratas, como personas convencidas en la convivencia republicana, tenemos que ser promotores de la paz. Por lo tanto, no podemos avalar a este modelo en ninguna de sus versiones, porque lo de Milei es una gran estafa. Lo que pasa es que es una estafa a la que mucha gente, en la desesperación en la que nos encontramos, acude porque es una estafa que todavía no fue aplicada, es una estafa que todavía no se cumplió, con lo cual, como hay un cierto margen de duda en torno a, bueno, ¿qué sería Milei? Capaz que si Milei le damos la oportunidad, nos demuestra que es algo mucho mejor que Massa. Bueno, yo creo que mucha gente está inclinada y yo los respeto y los entiendo que crean que esa salida puede ser un rapto de desesperación, pero no la comparto, no comparto esa posición. Yo Está creo bien, o que sea, Gregorio, lo que nos estás diciendo vos entonces es a título personal, ¿no es cierto? Con respecto a lo que es no, junto... y es la posición que ha adoptado también oficialmente nuestro partido. Claro, la coalición cívica como partido, no así, Juntos por el Cambio y el PRO específicamente, como el miércoles que Patricia Bullrich se pronunció a favor de Javier Milei, algo que produjo una interna severa. ¿Cómo pensás, Gregorio, que esto deja parado a Juntos por el Cambio como coalición? Un desagregado muy importante, ¿no? La Unión Cívica Radical yendo a favor, una parte yendo a favor, el PRO yendo en contra. ¿Cómo queda Juntos por el Cambio como oposición? Bueno, yo creo que nuestra posición, es decir, la de no sentirnos representados ni por Massa ni por Milei, es la posición correcta éticamente, políticamente, es la más conveniente además, porque es la que garantiza que Juntos por el Cambio se mantenga por lo menos en un 70-80% unido. Podrá haber algunos dirigentes que tomen decisiones unilaterales, yo creo precipitadas o erradas, de irse al populismo, porque es una tentación muy grande decirle a una sociedad que está con casi el 50% de pobres y con, como ustedes decían, casi el 140% de inflación acumulada, es una tentación muy grande querer quedar del lado de ese pedido o ese grito desesperado de salvación o de ayuda, pero la doctrina de la emergencia siempre desencadenó dictaduras y las dictaduras siempre desencadenaron crímenes de lesa humanidad, violencia, violaciones a los derechos humanos de manera masiva, la ruptura del Estado de Derecho, del orden democrático, y todo esto encarnó todavía más pobreza, más subdesarrollo, más ruina, más atraso, con lo cual yo creo que tenemos que ser muy prudentes, no pensar que el 19 de noviembre se termina el mundo, o por lo menos se termina la Argentina. Por supuesto que va a ser un momento trascendental de la historia, pero es una decisión más, y hay que tratar de ver el mediano y largo plazo, y tratar de pensar en que no se pueden tomar decisiones solo de inmediato y no pensar en la estrategia de largo plazo. Y la estrategia de largo plazo sigue siendo la salida de una Argentina con un contrato moral y con un contrato republicano, en la cual la ética, la dignidad de la persona humana, la libertad, la república, sean una posibilidad cierta. Hoy ni Milei ni Massa garantizan nada de lo que ha hecho a los países salir de la pobreza,
nada de lo que ha hecho a los países salir del subdesarrollo. Por lo tanto, nosotros, si avaláramos a cualquiera de estas dos listas, le estaríamos haciendo un daño al pueblo de la nación. Y nosotros queremos tanto a nuestra patria, queremos tanto a nuestro país, que no vamos a ser cómplices de un mayor daño del que ya está siendo producido. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, entonces, por estos minutos y por darnos tu postura y la de Lari dentro de Juntos por el Cambio. Así que nos vamos a mantener súper atentos en esta cuenta regresiva que tenemos hasta que Argentina elija su nuevo presidente, como decíamos con Ernestina, deseando que la dirigencia política realmente logre en algún momento representar verdaderamente a la Argentina. Bueno, y vamos a estar siempre en contacto, Gregorio, lo que vaya sucediendo, por supuesto, siempre del equipo estamos muy, pero muy atentos. Gracias, Gregorio. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer por último a las más de 6 millones de personas que nos votaron y decirles que nosotros vamos a trabajar por representarlos de la mejor manera. Bueno, muy bien, Gregorio. Vamos a estar atentos y tu contacto. Gracias por recibirnos desde Buenos Aires. Entonces, así pasaba Gregorio Hernández Maqueda.